En esta mañana hoy quiero compartirles una palabra que Dios me ha estado hablando, amén, y que le he denominado, si lo tienes ahí al PowerPoint, ¿sí? Eclesia en todo lugar, amén. Sí, quizá hemos estado, algunos han escuchado el mensaje de lo que es Eclesia, que ha compartido Irene en su momento, los que han venido también al seminario. Pero quería profundizar un poco más de esto. Sí, así que me gustaría compartir con ustedes Mateo, la palabra del Señor en Mateo 24:10. Dice allí: muchos tropezarán y entonces caerán y se traicionarán unos a otros y otros se odiarán y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevera hasta el fin será salvo. Amén. Y Dios me estaba hablando en esta mañana, y quería compartirles que seguro muchos de ustedes, más llegando a esta situación del año, o muchas veces a fin de mes o a fin de también de semana, uno llega con muchos tropiezos, ¿sí? Con circunstancias, con cuestiones. Y lo que quería recalcar un poco aquí en la palabra que dice: nosotros podemos tener tropiezos, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tratar de fortalecernos en no caer, ¿sí? Porque seguro quizá ha venido con dificultades, con cuestionamientos, con problemas que quizá haya tenido, pero tenemos que tratar que frente a esas dificultades de la vida no nos hagan caer. Porque algunas veces empezamos a dejar de perseverar, como dice acá, de que lo que no perseveraron es porque cayeron, no se volvieron a levantar, ¿sí? Entonces muchas veces tenemos circunstancias, no, por tal o cual circunstancia no persevero, no sigo porque estoy con este problema. Y todos tenemos circunstancias, todos tenemos problemas. Puedo decirle, bueno, no, yo no tengo ningún problema. En algún área quizá tengamos una situación, ¿sí? Porque no podemos esperar decir, bueno, no tengo circunstancias y problemas, por eso voy a perseverar, por eso voy a seguir avanzando en el camino del Señor. No, la vamos a tener, sea mañana o pasado, quizás no la tengamos hoy, y gloria a Dios si no las tenemos, pero van a venir circunstancias. Y hablando de lo que dice aquí Mateo, ¿sí? Es poder avanzar y no caerse. Por eso que dice, muchos tropezarán, ¿sí? Nosotros tenemos que ser lo que no vamos a caer, amén. Por eso, y después habla de traicionarse, de odiarse, ¿sí? Es muy importante en este sentido de que nosotros podamos cuidarnos en eso, cuidarnos con nuestro hermano en las traiciones, ¿sí? Con la confianza que uno da. Y si hay alguna situación que ha pasado, poder reconciliarnos, tratar de vivir en esa lealtad entre unos entre otros. Porque esto está hablando Mateo, hablando, por así decirlo, del tiempo del fin, ¿sí? Esto está parafraseando con respecto a lo que él habla, de lo que vendrá en los últimos tiempos, ¿sí? Y eso es lo que estamos viendo actualmente, ¿sí? La sociedad, las traiciones, los que odian, hay muchos odiadores, ¿sí? Los que se mueven en redes, yo que por ejemplo subo contenido musical o subo contenido en las redes, hay muchos odiadores, muchos haters, ¿sí? Que cualquier cosa que subas te critican, o te hacen memes, o te hacen video y burla. Totalmente eso es algo normal, en que uno tiene que estar preparado, pero cualquier cosa, uno le trajinan, o hay, y ahora con la IA, muchas cuestiones que tienen que ver con esto, con escrachar al otro, o hacer cosas que son fake, que no son reales, para denigrar a la persona. Y hay muchos odiadores, ¿sí? Que están en todos lugares, en las redes sobre todo. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de eso, de también las traiciones. Y que si hay alguna situación que ha pasado, porque el odio llega cuando ya ha pasado el rencor. Cuando uno tiene ese rencor, llega al odio. Por eso la palabra del Señor habla de que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Quiere decir que nosotros podamos resolver estas cuestiones. Porque todo esto que está hablando es lo que nos va a hacer caer, ¿sí? De la traición, del odio, no nos hace perseverar. Todo lo que habla aquí Mateo, ¿sí? Está hablando de que nosotros tenemos que cuidarnos de esto para no
caernos. Porque aquí dice que muchos caerán porque se habían traicionado. Y el último habla de perseverar hasta el fin. ¿Sí? Solamente los que perseveren hasta el fin serán salvos. Amén. Entonces tenemos que cuidarnos de eso, del resentimiento, de las situaciones. ¿Sí? Por eso siempre en la cena del Señor rogamos que cada uno pueda solucionar cuestiones que quizás ha tenido con un hermano, con un familiar, con un compañero de trabajo, porque si no ese rencor se termina llevando al odio. Debemos nosotros cultivar el amor del Señor, el amor de Dios, y de esa manera no nos vamos a enfriar. Por eso el último habla, dice, el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? Pero si nosotros nos fortalecemos en el amor de Jesús, en el amor del Señor, no nos vamos a enfriar. ¿Por qué? Porque el amor del Señor es fuego consumidor, ¿sí? Y Él nos tiene que mantener activos, ¿sí? Nos tiene que mantener calientes, por así decirlo. Amén. Entonces, eso es lo que me llamaba un poco en este tiempo. Y para seguir en la línea, es perseverar en qué. Digamos, todo esto que nosotros tenemos que dejar de lado para no caer, nos tiene que hacer apuntar a qué. A que nosotros podamos cumplir nuestro propósito y la misión. Porque obvio que si caemos no vamos a llegar a la meta. Pero tenemos que tener bien clara la meta. Por eso quiero compartirles, quizá algunos la saben, otros no, y la pueden leer allí. ¿Cuál es la visión y misión de nuestra iglesia? Ahí está compartida, pero también allá ustedes la pueden ver en ese plotter que hemos hecho un día y que no está ahí al vicio, ¿sí? Siempre cuando uno llega a un trabajo, cuando llega a algún lugar, tiene que tener exactamente y saber cuál es el objetivo del lugar, de la empresa, donde uno va, o si no en el trabajo, donde sea. Y esta casa Visión Apostólica es la misión y misión que Dios nos ha dado, que Dios nos ha revelado a través del apóstol José a esta casa durante muchos años, y quiero que la podamos leer juntos, ¿sí? Dice, por cuanto Dios nos salvó por medio de Jesucristo para ser testigos y predicar el evangelio de los reinos de los cielos, del cual somos herederos. Hoy, en el cumplimiento de los tiempos, nos levantamos a conquistar lo que recibimos por herencia divina y avanzamos hasta lo último de la tierra, haciendo discípulos y consolidándonos como padres espirituales hasta que alcancen el propósito eterno. Somos un ejército de reyes y sacerdotes que trabaja como equipo unido por el amor de Dios, y estamos decididos a perseverar con esfuerzo y valor, dispuestos a pagar el precio, porque la guerra del Señor y el botín es nuestro. Nos gozamos en la victoria cuando repartimos todo lo que despojamos al enemigo. Dios desarrolló nuestro carácter y llegamos a ser lo que Él quiso que fuéramos cuando diseñó nuestros días. El enemigo fue a parar debajo de nuestros pies y comenzamos a tomar posesión de lo que nos pertenece por decreto divino. Amén. ¿Quiénes conocían esta visión y la misión de la iglesia? ¿Sí? Amén. No todos han levantado la mano. Es muy importante que nosotros tengamos claro a qué Dios nos ha llamado como iglesia y como casa apostólica en este tiempo. Porque para eso perseveramos y avanzamos. Amén. Y aquí una de las cosas principales es poder recalcar lo que es el reino de Dios. ¿Sí? Vamos a ver Marcos 1:14. Y dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Jesús, que viene de Cristo Jesús, que viene de Cristo Jesús. Cuando nosotros nos acercamos al reino, en el reino no hay enfermedad ni tristeza. Es muy importante que frente a todo esto que está pasando, que uno quizá ve las noticias y dice todas estas cuestiones afuera del mundo, en los demás países, la solución principal a todos esos problemas es que el reino de Dios se extienda. Cuando el reino llega, la luz del reino llega, son dispersadas. Entonces nosotros tenemos que ser quienes manifestemos, como ahí habla la visión y misión, nosotros tenemos que perseverar con esfuerzo y valor, ¿sí?
Entonces, es muy importante y habla también de conquista. Tenemos que tratar de conquistar y avanzamos hasta lo último de la tierra. El reino tiene que avanzar hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Por eso Mateo 6:33, que ustedes quizás lo conocen a este versículo, ¿sí? De buscar primeramente el reino, y dice: más bien busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás le será añadido. Cuando nosotros nos enfocamos en el reino de Dios, todo lo demás es añadidura. ¿Sí? No está mal buscar todo lo demás, pero primeramente tenemos que cumplir la visión y la misión que Dios nos ha dado en Él. Es importante que nosotros fortalezcamos esa relación con el Espíritu Santo, porque yo lo que hablaba, Él nos dejó al Espíritu Santo, pero para que hagamos algo. Nosotros debemos tener esa intimidad y constante con la persona de Jesús, porque cuanto más nos parezcamos a Él, más vamos a hacer lo que Él nos dejó. Y el ejemplo en la palabra del Señor era que el reino de los cielos se expanda. Nosotros debemos llenarnos del amor de Dios. Si nosotros no tenemos el amor de Jesucristo como Él lo tenía de los perdidos, no vamos a llegar al reino, a expandir el reino. Por eso nuestro mayor ídolo, por así decirlo, hay gente que pone ídolo, bueno, en tal actriz, en tal actor, en tal futbolista, en tal deportista, ¿sí? Nuestro mayor ejemplo tiene que ser, nuestra mayor influencia tiene que ser qué es lo que Jesús hizo, cómo Jesús actuaría, o qué diría Jesús, o si se compadecería Jesús o no de tal o cual persona, ¿sí? Por eso la palabra cristiano tiene que ver con Cristo chiquito, por así decirlo, la frase. Quiere decir que nosotros tenemos que ser muy parecidos a Jesucristo. Amén. Si así realmente llamamos, tenemos que realmente reflejar eso. Amén. Vamos a ver 1 Corintios 1:9. Dice: Dios lo hará, porque Él es fiel para hacer lo que dice. Nos ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Si el Espíritu Santo habita en nosotros y dejamos que nos gobierne, nos va a conectar con el Padre. Si nosotros estamos desconectados, obvio que no vamos a saber, digamos, qué es lo que Dios quiere. Tenemos que buscar esa relación de escuchar qué es lo que quiere el Padre. No hacer la voluntad de la carne, no hacer la voluntad de las emociones. Por eso es importante que podamos ser sanos en nuestras emociones, como venimos compartiendo, para que dejemos obrar al Espíritu Santo. Si nosotros no somos sanos, el Espíritu Santo no puede obrar en nosotros. ¿Por qué? Porque está ganando las emociones, está ganando el alma. Entonces nosotros necesitamos ser emocionalmente sanos para que el Espíritu Santo fluya y podamos llevar el Evangelio. Amén. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia y de la eclesia? ¿Sí? Por eso vamos a ver Mateo 16:16. Dice: yo también te digo, tú eres Pedro, tú eres el Cristo, respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y esta es la roca que edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Aquí cuando Jesús está hablando con Pedro, se da cuenta que la revelación que él había tenido con respecto a todos los demás era recibida del Espíritu Santo. Dice que no te lo reveló ni carne ni sangre, no te lo reveló tu alma, tu cuerpo, sino el Padre. El Espíritu estaba hablando a Pedro para que él contestara quién era él. Porque la gente decía: sí, porque es un vidente, sí, porque es un manipulador, porque hace magia. La gente hablaba en ese momento de cualquier cosa de Jesús. Entonces él le pregunta a sus discípulos: ¿quién creen ustedes que yo soy? Porque como dicen, no es un maestro más, es un profeta más, es alguien más. Entonces él le pregunta a todos sus discípulos, y el que tiene la revelación del cielo es Pedro. ¿Sí? Porque ahí, viendo
un poquito, si ustedes pueden también avanzar, y estamos viendo juntos la última temporada de Chosen, la importancia de que qué es lo que pasó con Judas. Judas, ¿por qué llegó a traicionarlo? Porque Judas siempre lo tuvo como rabí, como maestro, como alguien que enseña la palabra, pero no lo tuvo como Cristo. Fue el único que no le llamó Señor. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Señor significa Kyrios, amo, dueño. Entonces vemos que acá Pedro está diciendo, tú eres el Cristo, tú eres mi Kyrio, tú eres quien realmente Dios tenía que mandar a salvar al mundo. Entonces no eres un maestro más o rabí, porque ustedes ven que la gente le dice rabí, pero también le dice rabí a otros, porque había muchos rabí. Entonces vemos la diferencia de poder enseñorear a Jesús y ponerlo en su lugar, y lo puso en ese lugar Pedro. Por eso él habla de edificar la iglesia, y ahí aparece la palabra iglesia, que es una palabra secular, ¿sí? Ahí habla de construir su iglesia, la iglesia, con esta confesión, y está hablando de lo que es la asamblea, porque es un término secular que se usaba en ese tiempo, que significa asamblea, que se usó en el Imperio Romano. Y ahí él habló de que iba, frente a esta confesión de Pedro, indicando una asamblea de personas, un grupo que iba a responder a su llamado. Entonces muchas veces vemos de que la Iglesia Católica tergiversó esta cuestión, y que de ahí puso a los papas como que los persiguieron a Pedro, digamos, y edificaron la iglesia sobre una persona. Y aún a veces dice, no, que no, eso nos parece mal. Y muchas veces nosotros también lo hacemos. Lamentablemente, muchas veces nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque muchas veces ponemos nuestra mirada en las personas. Y lamentablemente vemos que eso es un grave error. Porque Jesús estaba queriendo impartir su misión y su llamado y su propósito hacia esta asamblea, como él habla, que es de las personas que iban a responder a su llamado. Pero muchas veces la gente se quedó mirando, por así decirlo, el dedo, y no mirando a quién estaba señalando él. Por eso, una de las cosas importantes que tenemos que tener en este tiempo es ser cristocéntricos, ¿sí? Y vamos a ver qué dice la palabra en 1 Corintios 1:12, que también se nota ahí, y Pablo se empezó a dar cuenta que la gente estaba también de nuevo empezándose a desviar un poco de lo que es ser cristocéntricos. Y dice Pablo a su discípulo en Corintios, me refiero a cada uno de vosotros porque dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Y él pregunta, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios porque yo no bauticé a ninguno de vosotros, excepto a Cristo y a Gallo, para que nadie diga que fuiste bautizados en mi nombre. ¿Qué estaba pasando? La gente estaba diciendo, sí, porque yo sigo a tal, porque yo soy de tal. Y muchas veces está pasando eso en la actualidad. La gente empieza a enfocarse en una persona, en un pastor, en un líder, en un profeta, en un evangelista, ¿sí? En un discipulador, y no se fija en Cristo, ¿sí? Pues yo soy de este, yo soy de aquel, ¿sí? Y aquí la palabra del Señor ya le estaba mostrándole Dios una revelación a Pablo, que dice, ¿y quién es el que murió por ustedes? ¿Quién es el que sacrificó? ¿Sí? ¿Quién es? ¿El pastor Manuel? No. ¿Es Pato? No. ¿Quién fue? Entonces le está diciendo, ustedes están desenfocados. Y muchas veces nos desenfocamos porque miramos a un líder, una persona, y esa persona quizá tiene errores, porque vamos a tener errores. Tiene una situación, no, yo ya no voy mal, discipulado porque mi líder ha pecado, porque mi líder ha tenido un error. O ha pasado esto, o me he enterado de que ha tenido una mala actitud. Entonces empezamos a ver a quién, a las personas. Yo puedo fallar como el apóstol Bibi, y cualquiera del liderazgo puede fallar. Y vamos a cometer errores. Pero la gente cuando no mira
a Cristo, empieza a mirar a las personas. Entonces por eso se cambia de iglesia, va de iglesia en iglesia, porque encuentra un error aquí, porque encuentra un error allá, porque encuentra un error en un músico, porque encuentra un error en esto, aquello. Entonces va, como mi papá decía, cualquier colectivo le viene bien. Agua, lo llevado por la agua de aquí para allá. ¿Pero por qué? Porque no estamos sentados en Cristo. Es un solo cuerpo, una sola cabeza. Entonces nosotros tenemos que mirar a la cabeza que es Cristo y permanecer en el cuerpo. Y eso que le pasaba a Pablo con su discípulo de ahí de Corintios, y que él lo está ahí, por así diciendo, lo está exhortándolo, es que tienen que enfocarse en Cristo, ser cristocéntricos, ¿sí? Entonces si nosotros nos enfocamos en Él es nuestro Redentor, Él es el único Salvador. Si no sé, porque a mí me bautizó tal líder y ahora ya no está, bueno, me voy. Se quedan como acá, hablaba con el que lo bautizó, sí, porque él me predicó y ahora está en otra iglesia y yo me voy para allá. No tiene que ver con la persona, tiene que ver con el mensaje de Cristo, ¿sí? Entonces, algunas veces la gente se queda con esa melancolía de la persona, ¿sí? Y gloria a Dios, y hay que bendecir a la persona que nos predicó el Evangelio, que nos ayudó a ministrar, a poder crecer, a poder avanzar, ¿sí? El discipulado tiene que ver con que yo pueda crecer, no con quien esté al frente. No, yo con este líder estoy, con este líder no. No me pases a hacerlo, yo no voy a ir ahí. O yo no puedo ir a tal celo. Y empezamos con esas cuestiones, que no voy, que sí voy, que no voy si predica tal, y si el otro predica, sí voy. Y pasaba algunas veces cuando estaba mi papá aquí, él no decía cuándo no iba a predicar. Porque alguna vez se enteraba que si no predica, no voy entonces, si no predica el apóstol. Y había gente, lamentablemente, había gente. Entonces, ¿por qué? Porque estaban mirando a la persona, diciendo, él debe dar un buen mensaje, la otra persona no debe dar un buen mensaje. Entonces tenemos que centrarnos en Cristo, amén, para poder perseverar, y esto nos ayuda a perseverar. Mirándolo a Él. ¿Qué es lo que pasó con Pedro en la barca cuando se bajó? Vio las tempestades, empezó a dudar, porque no se enfocó en Cristo, él cayó, ¿sí? Porque él estuvo desenfocado. Entonces, yo creo que Dios nos llama en este tiempo a poder estar enfocados. Amén. Y de esa manera no nos vamos a enfriar. Seguir los pasos de Jesús, los pasos de la palabra del Señor, de la Biblia, de Él que no cometió error, de Él debemos guiarnos. Porque muchas veces empezamos a mirar el pecado del otro. No, porque el otro ha hecho esto, porque el otro pecado, porque yo no voy ahí, porque me he enterado que el hermanito o la hermanita tal cosa. Entonces, empezamos a mirarlo al otro y no miramos. Y la palabra del Señor dice, muchas veces miramos la paja, ¿sí?, que tiene el otro, y nosotros tenemos un tronco. Entonces tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Por eso todo lo que estamos ministrando y podemos compartir en la Biblia del discipulado servidor, ¿sí?, y estamos compartiendo la Biblia, y nos hacemos preguntas para que nosotros podamos ministrarnos. No solamente recibir un mensaje y listo, qué lindo, y la otra semana recibimos otro mensaje. No, si nosotros no lo ponemos en práctica o no lo llevamos a nuestra vida cotidiana o no hacemos las preguntas que son necesarias, no vamos a poder trabajarnos. Amén. Las almas no son de nadie, son de Cristo. ¿Sí? Eso tenemos que saber. No son de tal o cual persona. A Él le pertenecemos. Justo me recordaba una canción que ya la vamos a hacer seguro más adelante, que nunca le hicimos, que se llama Te pertenezco, Señor. Y habla de esto. Nosotros tenemos que proclamar que le pertenecemos a Él. Sí, a nadie más. Él es el gran pastor y nosotros somos sus ovejas. Es así. Y otra cosa, como recién hablaba, que fortalece esto es Hebreos 12:2. Y dice, ¿tienen ahí? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra al trono de Dios. ¿Sí? Tenemos que cada día poner los ojos en Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estemos enfocados y estemos guiados
en lo que es el centro, que es Cristo, vamos a poder empezar a cumplir con lo que Dios nos llamó a hacer. Y como iglesia tenemos que tomar 3 pasos en este tiempo, ¿sí? El primero es reconocer que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Cada uno, ustedes son parte importante de la iglesia de Cristo, así como mundialmente, localmente y mundialmente, somos una iglesia. No es que, ellos son de otra iglesia, otra denominación, empezamos con las divisiones, somos una sola iglesia, por eso somos hijos e hijas de Cristo. Tenemos que reconocer que somos iglesia. Lo segundo es dedicar nuestro hogar como templo, ¿sí? La gente algunas veces, y está bueno buscar el poder avanzar y dedicar fuera de lo que es el hogar, ¿sí? Y está perfecto. Pero creo que nosotros, como los que son padres, los que son madres, o también con las personas que conviven, ¿cuántas personas conviven con gente que no está todavía en el camino del Señor? Levante su mano. Conviven, ¿sí? Están viviendo todos los días, ¿sí? En su hogar, en la otra habitación, ¿sí? Nosotros tenemos que, uno de los pasos es que nuestra casa sea el templo. La familia tiene que ser nuestro discipulado. Algunas veces nosotros nos importamos por la persona del trabajo o el amigo que está perfecto, pero en nuestro hogar nunca le hemos hablado a nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro tío, nuestro sobrino, nuestra abuela, nuestro abuelo. No sé qué familiar vivirá con usted, ¿sí? Primero tiene que llegar la luz a la casa, a nuestro hogar, ¿sí? Esa es la primera tarea, ¿sí? Que nosotros podamos traer a la familia. Por eso aquí es muy lindo también que muchas familias han llegado así y hay muchas familias en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque el padre le ha predicado a la esposa a los hijos quizá al primo, al hermano, al sobrino, al tío, a la tía, al abuelo, ¿sí? Y esas son las familias que Dios quiere. Cuando nosotros hacemos que la iglesia de Cristo arranque y empiece ese templo, no aquí en las 4 paredes, sino en nuestro hogar, ¿sí? Ahí el mundo se está extendiendo y va a avanzar de esa manera. Porque Dios quiere familias completamente restauradas, ¿sí? Pero no está mal lo otro, ¿no? Porque el tercer paso sería, primero el de la familia. El tercer paso sería transformar nuestros ambientes, ¿sí? A donde trabajamos, donde estudiamos, los que están en la facultad, los que están en el colegio, ¿sí? O en el mismo barrio. Quizá uno dice, bueno, no, yo no trabajo, soy ama de casa. Entonces, poder impactar y transformar en esos lugares. La gente conoce de que eres cristiano, tu compañero de trabajo, en el barrio, ¿saben quiénes son? ¿Quiénes somos? ¿Sí? Le hemos alguna vez hablado, compartido, invitado, ¿sabes? O nos hemos acercado, le hemos comentado de nuestra fe. Alguna gente no tiene idea. Si entra y sale, saluda con la mano y no sabe quién es su vecino, ¿sí? No sabe qué situación está pasando. Entonces, para que el reino del cielo se expanda, nosotros tenemos que tratar de transformar esos ambientes y poder llegar a esos ambientes, ¿sí? Ustedes ven esas películas yankee que se muda a alguien, le trae a alguien para comer. Quizá alguna vez se le parece cursi, pero ¿cuándo hemos hecho nosotros eso con un vecino que ha llegado al barrio? Usted ve la película yankee, me he enterado que al venir le traen, no sé, una torta, le traen, no sé, cualquier cosa. Le pareció cursi, pero eso es muy importante, es un gesto de amabilidad. Quizá no le está predicando nada, pero está diciendo, son mi vecino, me gustaría conocerte. Ustedes son la familia tanto, buenísimo, nosotros estamos aquí viviendo al lado. Cualquier cosa que necesiten, cuenten con nosotros, ¿sí? ¿Cuándo hemos hecho eso? Entonces tenemos que empezar a transformar a donde nosotros vivimos, al compañero de trabajo, a donde nosotros, nuestro compañero de colegio, que sepan. Y de ahí va a comenzar a cambiar el clima espiritual, de donde quiera que nosotros estemos. Porque Dios nos dio la autoridad para poder cambiar y pisotear al enemigo que muchas veces está en esas áreas que nos rodean. Como dice Lucas 10:19.
Yo les di autoridad de pisotear toda fuerza del enemigo. Uno dice, no, porque en el trabajo son de terror. Justo comentaba ahí un testimonio, Kiko, la importancia de influir en el trabajo, de marcar la diferencia. No, que ahí hacen esto, que ven cualquier cosa, que todo el tiempo están hablando cosas de doble sentido, que no, que el barrio está perdido porque están todos en la droga, porque tengo un vecino dealer, porque tengo otro vecino estafador, ladrón. Entonces como que no nos queremos involucrar mucho porque como que le empezamos a tener miedo al enemigo. Y acá la palabra del Señor nos dice que Él nos dio autoridad. Nosotros tenemos que saber que es mayor el que está con nosotros. Amén. Y tenemos que tomar la autoridad sobre ese ambiente. ¿Sí? Si soy el único cristiano en el trabajo, tiene que haber un ambiente diferente. Mi papá siempre contaba en la facultad que él oraba por su compañero, que llegaba antes para poder compartirle, hablarle, tener un folleto para que las personas que vengan y lo conocían a él. Que no se ponían a hablar chistes verdes, doble sentido, hablar de un montón de cuestiones, de inmoralidades. Frente a él no lo hacían. Quizás lo hacían, pero él había marcado un límite de decir no. Mientras yo esté aquí, en esta oficina, aquí, no se habla de esto, no se dice esto. Yo no te hablo con malas palabras, vos no me hables con malas palabras a mí. Entonces nosotros tenemos que marcar y poder empezar a cambiar el clima espiritual de ese lugar. Si no, como que siempre volvemos oprimidos del trabajo, no sabemos por qué estamos mal. Y obvio, porque nos está afectando y nosotros no estamos gobernando esos lugares. ¿Sí? Venimos con la carga pesada del trabajo, pesada de la facultad, del colegio, donde quiera que nosotros nos vamos. ¿Por qué? Porque nos están empezando a amedrentar todas las cosas y los espíritus que también, y cuestiones y pecados de lo que nos rodean. ¿Sí? Y al contrario, nosotros tenemos que convertirlo a los demás, como dice la palabra del Señor. No nosotros a ellos. Entonces, nosotros tenemos que tomar esa autoridad espiritual para poder cambiar el clima espiritual de cada ambiente. Nosotros debemos ser quienes nos manifestemos con el poder del Espíritu Santo, arreglando lo que está roto. Debemos llevar la presencia de Cristo a la sociedad a través de los actos de ayuda, como recién decía, y de palabras de bendición. Siempre tener un consejo para alguien que lo necesite, porque si vamos a tener personas que estén en muchas situaciones difíciles, tenemos que tener una palabra. Tenemos que tener un versículo, una palabra de aliento, de bendición, ¿sí? Actos de ayuda, de generosidad. Por eso vamos a ver 4 pasos para cambiar ese clima espiritual. ¿Sí? Y una de esas cosas que Jesús también lo instruyó a sus discípulos es bendecir y no maldecir a la gente que nos rodea. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser de bendición. No, bueno, porque el otro dice que que aquello. No. Yo tengo que bendecir, tengo que ver de esa manera, como dice Romanos, tiene para compartir 12, 14, y dice, bendecid a que los persiguen y no los maldigáis. No, pero él es de terror, él ha hecho esto, él ha hecho aquello, o él se ha portado mal conmigo, o yo tengo que bendecirlo igual. Yo tengo que dar bien por mal. ¿Sí? No podemos pretender pagar con la misma moneda. ¿Sí? La carne nos lleva a eso. La carne nos lleva a eso. Nos lleva a decir, vos haces así, olvídate. Olvídate que vas a contar conmigo para nada. Entonces, tenemos ese pensamiento muchas veces. Sí, tenemos que luchar frente a eso. Porque seguro nos ha pasado situaciones que se ha perdido la confianza, la lealtad con un compañero, con quien nos rodea, nuestro familiar. Pero nosotros tenemos que bendecirlos y no maldecirlos. Ese es un primer paso. El segundo paso es tener comunión con Él, relacionarse, conversar, compartir, salir, tomar un café, tomar una merienda, lo que sea, ¿sí? Compartir, invitarle un almuerzo, una cena, estar cerca, porque ¿cómo yo voy a saber la situación de que está a la par mía si yo no me acerco? ¿Qué es lo que hace Jesús? Y vemos el ejemplo de Él. Marcos 2:16, y dice, al ver que los escribas y los fariseos que Él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Ya estaba de nuevo criticando, odiadores.
¿sí? Porque él se juntaba con gente, ¿sí? Nosotros me acuerdo que una vuelta salíamos a tocar con mi ex banda de escena y material y tocamos un recital porque tratamos de tocar muchas veces con bandas seculares, bandas no cristianas, en el mismo hecho de poder predicar, poder llevar el mensaje en las letras. Hemos tocado muchas veces con bandas cristianas, pero la importancia era poder compartir, y hemos compartido escenario, y en una de esas veces nos bajamos de tocar y me siento en la mesa con otros músicos más y ellos estaban compartiendo una cerveza. Entonces me invitaron un vaso para tomar un sorbo y yo tomé y compartí con ellos, y muchas veces eso puede haber sido mal visto, pero yo tengo que saber compartir. Obvio que no me emborraché nada, pero la gente tiene que saber de que no, ahí vienen religiosos, porque este habló de Dios, seguro no va a querer tomar un vaso de cerveza. Entonces yo sabía que me estaban mirando con la intención de que ya me iban a criticar, ¿sí? Y esos músicos conocieron también y aceptaron el mensaje de que nosotros impartíamos en ese momento. Entonces nosotros tenemos que saber cómo llegamos de compartir. Ah, no, ahí están los músicos, eso de la otra banda, yo me voy a sentar con los amigos míos nomás. Entonces empezamos a hacer televisión. ¿Para qué? Nosotros tenemos que estar ahí en medio de los pecadores, en el medio de la gente que no conoce a Cristo, porque de esa manera nosotros podemos ser luz, ¿sí? Dice, no, que me invitó a un asado del trabajo. No, pues son todos unos carnales, no voy a ir. No, yo puedo ir a marcar la diferencia. Yo puedo ir a predicarles, a hablarles, a dar un consejo, a poder... No, que me han invitado allá, yo no voy a ir, no voy a hacer nada social porque son todo terror. Entonces empezamos, y Jesús no hacía así, ¿sí? Jesús estaba metido en medio de ellos. El tercero, suplir las necesidades, ¿sí? Como recién hablaba, ese ejemplo que ven muchas veces en las películas yankees, actos de generosidad, un consejo, una palabra, una ayuda, un dinero, ¿sí? Por eso levantamos también nosotros y bendecimos a la familia acá con la mercadería que vamos a levantar el mes que viene. Así que les insto que puedan traer también para poder bendecir a familias que están carenciadas, que están necesitadas aquí de la iglesia, y también familias que recién se están acercando, el poder bendecirlos con algo, bendecirlos, ¿sí? Aunque sea con lo mínimo, no tiene que ver con la cantidad, sino con el gesto. Y aquí hablaba Mateo, otro ejemplo más en la palabra del Señor, Mateo 2:45, y dice que en el tiempo antes vendían sus propiedades, sus bienes, y compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Y día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón, ¿sí? Saber que ese espíritu de generosidad tiene que estar en nosotros, en bendecir a los demás. Si Dios me dio a mí, tengo que bendecir también a otro. Me lo dio para que también pueda bendecirlo a otro. Amén. Y sin importar recibir nada a cambio. No decir, bueno, yo te voy a dar, pero bueno, ya sabes que cuando yo necesite, cuento con vos. Entonces empezamos con la especulación de que si yo te doy es para que después vos me retribuyas un favor, ¿sí? Y no, tenemos que dar sin pensar recibir nada a cambio. Eso se llama siembra. Pero el otro se llama como un trueque, por así decirlo. Sí, un ida y vuelta. El cuarto paso, proclamar que el reino ha llegado, ¿sí? Frente a todos estos gestos, uno puede haber predicado o no, aunque muchas veces con ese acto ya estás predicando. Pero importante compartir, como dice 1 Corintios 1:17. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Muchas veces la gente creo este loco que me viene a hablar de Cristo, y nos toman por locura. Dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios, ¿sí? Y en otro versículo también habla de que no hay que avergonzarse. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Nosotros no tenemos que avergonzarnos.
Si hay tantas cosas que vienen y nos dicen, sí, porque yo estoy devoto a tal santo, a tal cuestiones, y nos vienen con que yo uso esto porque me cubro, yo uso este crucifijo. Nosotros muchas veces lo escuchamos y vemos. ¿Por qué no podemos compartir nuestra fe? Que no está puesta en ninguna cintita, en ningún crucifijo. ¿Por qué no podemos? Si vemos que hasta la gente lleva las cosas, trae. Entonces nosotros muchas veces vemos a las demás personas a dónde colocan su fe y nosotros no podemos compartirle en dónde está puesta nuestra fe. No tenemos que avergonzarnos. Y tampoco con muchas palabrerías. Porque la gente no quiere que le vayamos a leer la Biblia de tapa a tapa. Como dice acá, no con sabiduría de palabras, sino con hechos. ¿Sí? La gente necesita que nosotros podamos ir con hechos. Eso no quita que podamos compartirle un versículo, una palabra. ¿Sí? Pero la gente quiere predicar una vez de Génesis hasta Apocalipsis. Sí, con un versículo puedes tranquilamente puedes predicar. Entonces, nosotros tenemos que como dice Lucas 9:41, ¿qué es lo que estaba pasando en esta situación? Jesús como que se había llegado a cansar muchas veces, por así decirlo. No sé si la palabra cansar, pero como que estaba muy, por así decirlo, estaba pasando una situación de que estaba viendo mucha incredulidad en la gente. Estaba, por así decirlo, desilusionado. Desilusionado, ¿por qué? Porque él esperaba más fe de la gente que lo rodeaba. Esperaba más fe. Entonces dice aquí, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y lo tendré que soportar? Él no soportaba la incredulidad. Y si vemos que hasta el mismo Jesús llegó a decir eso, llegó a tener un acto emocional, pero él siguió predicando. Después no dice que se cansó y tiró la toalla, por así decirlo. Hubo frustraciones, quiere decir que cuando nosotros prediquemos va a haber frustraciones. Porque vamos a encontrar gente que nos dice, no, discúlpame, pero si vos me querés decir algo de Dios, no quiero hablar. Todo bien con vos, pero no me diga nada, no me invite a nada. Y bueno, perfecto, lo respetamos. Pero no por eso podemos frustrarnos. Jesús estaba viendo la frustración del pueblo. Gente incrédula que frente a los milagros de él no creía. Y frente a muchísimas señales que Jesús daba, la gente igual seguía incrédula y perversa en pecado y pecaba. ¿Sí? Pero él soportó y siguió. Porque vamos a encontrar gente así como recién contaba, pero también vamos a encontrar mucha gente que está necesitando de Cristo. Que está esperando una palabra, que está esperando un mensajito, que estaba esperando que nosotros le hablemos, que nosotros le escribamos, que nosotros le regalemos un alfajor, un gesto diferente a los demás. Entonces tenemos que decir no frustrarnos, porque aquí habla de nosotros predicar, pero no convencer. La gente muchas veces se frustra. ¿Por qué? No le he podido convencer a que venga, no le he podido convencer a que acepte a Cristo. Y nosotros estamos tratando de hacer una tarea que no nos compete. La palabra del Señor dice que el que convence es el Espíritu Santo. Entonces nosotros no podemos tratar de hacer una tarea que no nos compete. ¿Por qué eso nos frustra? No le he convencido. Entonces nos frustramos. Acá habla de que nosotros tenemos que predicar. Y va a haber personas que nos llamen locos. Pero nosotros tenemos que pedir el amor de Dios cada día y seguir perseverando. ¿Sí? Seguir perseverando. Porque la palabra de Dios dice que cuando se conozca hasta el fin de los tiempos y cuando cada una de las personas llegue a conocer el mensaje de Cristo, llegará el fin. No quiere decir que todas las personas van a ser salvas. Porque Apocalipsis habla de que muchas personas también se van a perder y negarán a Cristo. Pero nuestra tarea está en predicar y en llevar y que conozcan el Evangelio. Así como la pastora María Marta, hay muchos lugares donde no saben quién es Jesús. No tienen ni idea quién es. No tienen idea qué es la Biblia. No tienen ni idea de nada de lo que nosotros tenemos. No han conocido
Pero nosotros tenemos que tratar que esa gente conozca. De ahí que toma la decisión de seguir a Cristo, está en cada uno. Pero nosotros tenemos que cumplir esa tarea. ¿Sí? Y compartía con un discípulo que muchas veces se frustró, que predicaba, que armaba la célula, que la desarmaba el discipulado, que iban, que no iban. ¿Sí? Y digo, persevera, porque Dios ya te va a poner personas que sí realmente acepten y quieran ser discipulados, quieran ser ministrados por la palabra del Señor. Entonces, debemos realmente confiar en la palabra que dice Romanos 5:20, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia es mayor y puede llegar a esas personas. Así que ahí le pido que podamos cerrar nuestros ojos y poder pedirle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca de ese amor en este tiempo, que nos quite las frustraciones que hemos tenido quizá al hablarle a una persona a Cristo. Porque a pesar de que se habían dividido y dispersado en su momento, en Hechos 8:4 dice que igual predicaban la palabra donde quieran que iban, y el reino de los cielos se extendía. Porque el reino de los cielos se va a seguir extendiendo. Y el evangelio se va a difundir, porque la palabra del Señor lo dice. Y se va a crecer y avanzar conmigo, sin mí o a pesar de mí. Que podamos tomar una decisión. Porque yo tomé la decisión de que quiero que Dios me use para que todos conozcan al Salvador y nadie perezca. Entonces cada uno pueda tomar allí una decisión. Si quiero que Dios me use o no. Si realmente quiero ser usado por Él. Yo he tomado la determinación. No sé usted, pero Dios nos está llamando en esta mañana, en este mediodía, a que podamos tomar una decisión. Después de ser luz, sal y luz donde quiera que vayamos. Y el Espíritu Santo que nos esté acompañando, tomar esa autoridad espiritual en los lugares, en el hogar, en el trabajo, en el estudio. Poder empezar a hacer luz, a marcar esa diferencia donde quiera que vayamos, a impactar y cambiar los climas espirituales, Señor. En esta mañana cada uno que en su interior se ha comprometido, en su interior se ha comprometido a poder empezar a extender el reino, el cual tú tanto has hablado aquí en la tierra, Jesús. Perdónanos, Señor, por quizá no habernos enfocados en ti, enfocados en una persona, en un líder, y hemos visto los errores de los demás sin mirarnos a nosotros mismos. Perdónanos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos puesto los ojos en ti, Jesucristo. Y en esta mañana queremos enfocarnos en ti, en tu llamado, en tu visión, en la visión que has dado a esta casa apostólica, Señor. Y cumplir con esa tarea, Señor. No queremos ser más domingueros o solamente que calientan asientos, sino que realmente podamos marcar la diferencia donde quiera que vayamos, Señor. Esta iglesia de Cristo, Señor, en esta mañana, Señor, te necesita. Necesita de tu amor para hacer los demás. Necesita un corazón generoso para bendecir, para dar una palabra, un consejo, Señor, para que puedan tener recursos también para bendecir a otros, Señor, que tú les suplas a todos los que quieren también bendecir con recursos a otros, y que no le haga falta nunca, Señor, siempre teniendo un corazón generoso para los demás, Señor. En esta hora, Señor, allí en intimidad, comprométete con Jesús, sin que nadie te mire. Susúrrale un compromiso delante del Señor. Yo quiero ser quien haga historia en esta ciudad. Yo quiero ser usado por ti.
comprometen en hablarle a la humanidad de Cristo, Señor. Hablar de esa verdad que eres tú, de esa verdad, Señor. De ese evangelio de Cristo, Señor, sea inundando toda la ciudad de Tucumán, la Argentina y el resto del mundo, Señor. Creemos, Señor, en ti. Confiamos, Señor, y te decimos en esta mañana, Señor, úsanos, cuenta conmigo, Señor, cuenta conmigo, Dios.